Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a esta tutoría virtual de parte de Instruimos, Departamento de Química. Mi nombre es Andrés Betancourt, soy docente del Departamento de Química de Instruimos y el día de hoy vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con las propiedades de la materia. Vamos a revisar algunos aspectos bien importantes relacionados con toda esta teoría. Y pues bueno, vamos también a estudiar cómo podemos resolver o pensar algunas preguntas relacionadas con este tema de las propiedades de la materia. Entonces la idea es que presten bastante atención, toda la parte teórica, porque a partir de allí, de lo que veamos en la parte teórica, de toda la clasificación de las propiedades de la materia y un poco de las unidades, un poco de lo que va a ser cómo se pueden hacer cálculos con algunas de esas propiedades y en qué situaciones de la química van a aplicar, pues vamos a poder entender un poco más algunos de los ejercicios que nos pueden salir en lo que van a ser las preguntas que se van a trabajar el día de hoy en esta tutoría virtual. Entonces, bienvenidos, esperamos que entiendan al máximo posible y vamos a estar muy pendientes para poder resolver todo lo que va a ser esta serie de preguntas que vamos a trabajar el día de hoy aplicado a este tema que va a ser el de propiedades de la materia. Bien, entonces vamos a empezar con una cosa bien importante y es recordar qué es la materia, por lo menos desde el punto de vista básico para la química. Y pues lo primero que vamos a ver en este caso es que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el universo y con ello posea masa y volumen. Es decir, todos los objetos cotidianos que se pueden tocar están compuestos de átomos que a su vez están formados por partículas subatómicas. Entendamos primero de qué se trata esto de lo que estamos hablando. La materia es eso que nosotros llamamos que compone a todas las cosas tangibles del universo. Entonces, ¿qué está incluido en lo que llamamos materia? Tenemos aquí una imagen de una estrella, como el Sol. Tenemos aquí una imagen de unos tarros de madera, unos bloques de madera, unos troncos de madera mejor. Acá tenemos la imagen del agua. Tenemos la imagen de unas moléculas. Pero, ¿qué comparten todas ellas y todas estas imágenes en común? Pues que todas están conformadas, como dice acá, por otras cosas que se llaman partículas subatómicas, como lo son los protones, los electrones y los neutrones, que conforman unas estructuras que se llaman átomos y a su vez otras estructuras que se llaman moléculas, que digamos en la acumulación de estas estructuras en grandes cantidades conformamos los diferentes estados de la materia, que va a ser un tema que vamos a ahondar en próximas sesiones virtuales. Pero dependiendo de cómo ellos se acomoden respecto al espacio, cómo interactúen estos átomos, estas moléculas, pues vamos a tener una serie de estados diferentes. Por ejemplo, acá esta estrella que es el Sol, el que tenemos allí, es un estado de la materia conocido como plasma, en el cual los protones y los electrones de esos átomos se van a acomodar en cierta forma, de manera que ese estado de la materia o la materia de ese objeto llamado estrella o sol va a tener unas propiedades físicas y químicas que nosotros pues vamos a poder observar y percibir con nuestros instrumentos, con nuestros sentidos y etcétera, con cualquier mecanismo que podamos emplear para percibir y o medir estas propiedades de este objeto en particular llamado Sol. De igual manera, tenemos el estado sólido en el que están estos troncos de madera que se presentan en esta caricatura. Lo mismo pasa para este líquido acá, que aparentemente es agua, también es algo de materia tangible y en el aire o en los gases que tenemos,
que podemos respirar, pues evidentemente también hay moléculas que conforman esto. Pensaríamos que de pronto no son tan tangibles como lo son los sólidos, los líquidos, pero claro que sí. Esa es la razón por la que el viento se puede sentir o por la cual la presión de algunos gases también se puede sentir, percibir y o medir. Entonces, ya teniendo bien claro qué es esto que llamamos materia, pues la principal razón y causa de estudio de la química es la materia, cómo interacciona, cómo se transforma, cómo la podemos manipular para nosotros poder obviamente sacar provecho de esa manipulación y poder entender todas esas transformaciones que ocurren en el universo con los materiales o con la materia. Hay una cosa bien importante y es que no debemos de confundir el concepto de materia con el concepto de masa. Más adelante, en un momento, vamos a explicar qué es la masa. Pero la masa como tal, aunque puede confundirse con el concepto de materia, realmente es una propiedad de esa materia, porque es mediante la masa que yo determino la cantidad de materia que tengo en una porción del universo que yo quiera estudiar, o la cantidad de materia que yo tenga en un pedazo de la naturaleza que yo quiero estudiar, conocer, medir. Eso es la masa. La masa me indica que tanta materia se tiene. Pero ya lo vamos a ver más a detalle. Pasemos a este mapita conceptual, que se ve un poco muy grande, pero que la idea es que así de primerazo no nos vayamos a confundir, a estresar o de pronto a enredar. Vamos a verlo por partecitas mediante la guía acá de esta tutoría. Primero que todo, recordemos lo que dice el mapa conceptual acá en la parte superior, y es que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa volumen, lo que habíamos dicho en una imagen anterior. ¿Qué vamos a trabajar en esta clase? Que la materia tiene propiedades o características, es decir, nosotros le podemos medir, observar y percibir a la materia, sea en cualquiera de sus estados, ciertas características, algunas con números, otras no, que nos van a dar información para saber con qué tipo de materia y con qué propiedades, valga la redundancia, estamos trabajando. Entonces, lo primero que vamos a ver es que hay una clasificación de estas propiedades de la materia en si son extrínsecas o generales o intrínsecas o específicas. Empecemos por las de aquí, las del lado izquierdo. Vamos a enfocarnos solo en esta, las extrínsecas o generales. Son comunes a todos los cuerpos y no dependen del tipo de materia que estemos trabajando. A ver, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que si yo tengo un número o un valor o una característica de cualquiera de estas propiedades, pues yo no voy a lograr identificar si es agua, si es hierro, si es una porción del sol, si es una porción de madera, si es una porción de aire. ¿Cuáles son esas propiedades? La masa, el volumen, el peso, impenetrabilidad, divisibilidad, inercia, etc. Son todas esas propiedades que no me van a hacer específicas para cada material. Por ejemplo, la masa. La masa, como habíamos dicho hace un momento, es la cantidad de materia que yo tengo de algo. La masa, ¿en qué unidades se mide de manera oficial según el sistema internacional? En kilogramos. Esa es la unidad oficial. Hay muchas unidades para la masa. Las libras, las toneladas, los gramos, claro que sí. La oficial son los kilogramos. Entonces yo puedo decir que yo tengo 1 kilogramo de agua, 100 kilogramos de agua, 1 kilogramo de hierro, 50 kilogramos de hierro, 2 kilos de madera, 1 kilo de plasma del sol, millones de toneladas, ¿cierto? El hecho de que tenga yo 1 kilo de agua o 50 kilos de hierro no hace la diferencia entre los materiales que estamos estudiando. ¿A qué hago referencia con esto? Que si yo tengo
1 kilo de una sustancia y 50 kilos de otra, el hecho de que yo tenga 1 de una, 50 de otra, no me va a permitir diferenciar cuál es una sustancia o cuál es otra. Porque yo puedo tener 1 kilo de agua, 50 kilos de hierro, pero también puedo tener 1 kilo de hierro y 50 de agua. Entonces no hay una diferencia mediante esta propiedad. Y lo mismo pasa con todas estas propiedades que allí tenemos como extrínsecas o generales. El volumen, ¿qué es el volumen? El volumen es una propiedad bastante importante de lo que es la materia. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice el volumen? El volumen me dice qué tanto espacio tridimensional me ocupa una cantidad de materia en el universo. O sea, qué tanto espacio ocupa. ¿Y cuáles son las unidades de medida del volumen para la materia? Pues la más conocida por nosotros aquí de pronto en Colombia o en el mundo del occidente son los litros o los mililitros. Pero realmente la unidad oficial del sistema internacional son los metros cúbicos. Sin embargo, eso no nos evita que podamos utilizar cualquiera de las otras unidades para yo medir volumen, como lo son, vuelvo y repito, los litros, los mililitros, los centímetros cúbicos, las onzas, los galones, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas unidades son realmente muy utilizadas, aún a pesar de que la unidad oficial del volumen sea el metro cúbico. Bien, entonces vuelve y pasa una situación similar que la que pasaba con el peso. ¿Cuál es? Que yo puedo tener 1 litro de agua, 50 litros de leche, o 1 litro de leche y 50 litros de agua, y la diferencia entre estas dos cantidades o números no me va a indicar que por ser 1 litro va a llamarse agua y que por ser 50 litros va a llamarse leche, porque podría ocurrir lo contrario. Y eso no me va a señalar qué tipo de sustancia estamos trabajando. Toda esta situación de no poder yo diferenciar mediante las propiedades que estoy mencionando son propias de las propiedades, valga la redundancia, extrínsecas o generales. Pasemos por ejemplo al peso. Y voy a hacer énfasis en estas tres y ya de pronto las otras no las vamos a trabajar tanto. El peso es, por ejemplo, la fuerza que hace un planeta sobre determinada porción de materia. En este caso es más aplicable a la Tierra, que es de donde nosotros hemos inventado esta magnitud o le hemos dado un nombre a esta magnitud llamada peso. Obviamente el peso depende de la masa. Entre más masa tenga una porción de material, pues obviamente más peso va a ejercer la Tierra sobre ella. Más fuerza hacia abajo, es decir, hacia el centro del planeta, va a ejercer el planeta, en este caso la Tierra. Así mismo ocurre con la impenetrabilidad, la divisibilidad, la inercia, es decir, no son propiedades que le pertenezcan a un material en específico. Cualquier material puede variar en todas estas propiedades, incluso dependiendo, en el caso de la masa, del volumen, del peso, por ejemplo, de la cantidad de materia que yo tenga. Si yo tengo poca agua, voy a tener poca masa. Si yo tengo mucha agua, voy a tener mucha masa. Bien, teniendo claro esta parte de las propiedades extrínsecas o generales, pues podemos hablar un poco de lo que son las propiedades intrínsecas o específicas. Y esas sí me permiten a mí diferenciar lo que va a ser un material de otro, o una sustancia de otra, o un tipo de materia de otra. Eso es bien importante. En estas que yo tengo ahí, sí puedo yo diferenciar esas diferentes sustancias, valga la redundancia. Entonces tenemos ahí todas esas propiedades que están encerradas en este cuadrito rojo, y cualquiera de ellas me permiten eso, la diferenciación de materia y sustancia. Vamos a ver algunas de ellas y vamos a ver también cómo se clasifican y por qué efectivamente yo puedo diferenciar mediante estas propiedades
los diferentes materiales o las diferentes sustancias o los diferentes tipos de materia. Veamos, por ejemplo, primero esta porcioncita que son las propiedades intrínsecas físicas. Las físicas no dependen de cómo la materia se comporta en cambios químicos o en cambios que no puedan ser, digamos, que puedan ser reversibles. Los cambios físicos son aquellos que me permiten regresar a la materia al estado original, que si estaba líquido y la llevo a gas, pueda volver del gas al líquido sin ningún problema. Un cambio químico no me permite eso. Si yo le hago un cambio químico a un papel, por ejemplo, lo quemo, yo las cenizas ya no las puedo hacer retornar mediante un proceso reversible al estado original del papel en el que eran. Entonces, todas las propiedades físicas se relacionan con cómo se comporta esa materia en esos procesos reversibles, en el que el material o la materia puede regresar a su estado anterior sin ninguna afección de tipo químico o de reorganización de sus átomos o moléculas. Entonces veamos cuáles son algunas de esas propiedades físicas y por qué me permiten diferenciar un tipo de materia de otro. Por ejemplo, la primera que tenemos allí a la izquierda, la densidad. La densidad me dice a mí un material, una sustancia o una porción de materia, qué tanta masa tiene o qué tanto peso genera dentro de determinado espacio. Por ejemplo, toda la vida nos han dicho a nosotros, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de algodón? Realmente los dos pesan lo mismo. La pregunta debiera ser más bien, ¿qué es más denso? ¿El algodón o el hierro? Evidentemente es más denso el hierro, porque el hierro, ocupando poquito espacio, tiene más masa que el algodón, que necesita mucho espacio para conseguirse la misma cantidad de materia o peso o masa, en este caso, que tenemos con el hierro. Por ejemplo, un kilo de hierro puede ser una barrita de hierro pequeña, mientras que un kilo de algodón debe ser mucho algodón ocupando mucho espacio. Entonces la densidad me permite relacionar esa cantidad de masa que tan concentrada está en el espacio. Para el hierro, la materia o la masa o el peso están muy concentrados. En cambio, para el algodón, la materia o la masa están muy esparcidos en el espacio. Por eso, entre más concentrada esté la materia en el universo, va a ser más densa. Por eso, como para el hierro esa materia está más concentrada en un mismo espacio, es más denso que para el algodón. Por eso es que decimos que el hierro es más denso que el algodón. Esto nos confirma lo que acá veníamos hablando. Yo puedo diferenciar el hierro del algodón mediante su densidad, porque la densidad del hierro va a ser un número determinado y la del algodón va a ser otro número determinado. Por ejemplo, yo puedo diferenciar el hierro, hablemos de otros materiales, ahora hablemos del agua, por ejemplo, yo puedo diferenciar la densidad o diferenciar el agua digamos, del alcohol. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la densidad del agua, si la medimos en unidades oficiales del sistema internacional, son 1000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, que un metro cúbico de espacio de agua pesan 1000 kilogramos. Y la densidad del alcohol, cualquier alcohol, puede ser aproximadamente 790 kilos en el mismo metro cúbico de agua. Es decir, que es más densa el agua. Para un mismo espacio ocupado, está más concentrada la materia en el agua que en el alcohol. Por eso es más densa el agua. Y lo mismo pasa con los aceites. Los aceites no son tan densos como el agua. Listo. Entonces, como para el agua el valor es 1000 y para el alcohol el valor es de 790, 800 aproximadamente, yo puedo diferenciar que el 1000 solamente es 1000 para el agua, en este caso, y que el 790 va a ser así para el alcohol, no viceversa. Ahorita con las propiedades extrínsecas decíamos que yo podía tener 1 kilo de agua o 50 kilos de agua. En este caso, la densidad del agua a la temperatura ambiente va a ser aproximadamente de 1000 kilos sobre metro cúbico. Y eso no va a cambiar, no puede ser 50.000, va a ser 1000 y no más. Lo mismo va a pasar
para el alcohol, que va a ser de 790 y nunca va a ser 1000. No se van a invertir esos valores porque cada uno de esos números está asignado a esa sustancia. El 1000 para el agua, el 790 para el alcohol. Algunos dirán, bueno, se puede medir en gramos sobre centímetros cúbicos también. No es la unidad oficial, pero sí creo que es la más famosa o comúnmente utilizada en el mundo occidental, donde por ejemplo decimos que la densidad del agua tiene 1 gramo sobre centímetro cúbico y la del alcohol es de 0.79 gramos sobre centímetro cúbico. Asimismo tenemos otras propiedades como la elasticidad, la dureza. Una muy importante que vamos a tocar acá es lo que es el punto de fusión, esta que tenemos aquí, y el punto de ebullición. Ya en un momento vamos a trabajar sobre ella, pero el punto de fusión decimos que es la temperatura en la cual un material o sustancia cambia de ser sólido a líquido y a su vez líquido a sólido. Y que la velocidad a la que cambia de sólido a líquido es la misma a la velocidad a la que las moléculas de líquido vuelven y se vuelven sólidas nuevamente. Por eso es que si pasamos este punto de fusión o lo incrementamos, pues ya vamos a superar esa temperatura en la cual el material del que estemos hablando va a dejar de ser sólido y va a pasar a ser completamente líquido. Pero mientras estemos en el punto de fusión, vamos a tener una mezcla de la parte sólida de ese material con la parte líquida de ese material. Y lo mismo pasa con el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual una sustancia o un material pasa del líquido al gaseoso y del gaseoso al líquido a la misma velocidad. Las moléculas del líquido pasan a ser gaseosas y asimismo las del gas pasan a ser líquidas. Si aumentamos esta temperatura, pues ya no vamos a tener líquido, sino que vamos a estar netamente en un estado gaseoso. Bien, asimismo tenemos todas estas propiedades, conductividad, que tiene que ver con la parte térmica o del calor, o la conductividad eléctrica, porque dependiendo de cada material y cada sustancia, como se acomoden sus átomos y sus moléculas, pues vamos a tener unos comportamientos y unas interacciones diferentes con los diferentes materiales y con los diferentes fenómenos eléctricos y térmicos, y eso los va a diferenciar. Van a ser unos valores para un material y otros valores para otro material o sustancia o materia. Tenemos las físicas. Asimismo tenemos las químicas como la oxidación, la putrefacción, la combustión, la fermentación, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a pasar entonces a solucionar algunos ejercicios relacionados con toda esta parte teórica que acabamos de ver y cómo podemos hacer algunos cálculos también relacionados con densidad. Espero que en la parte de densidad les haya quedado muy claro, si no pues podemos regresar nuevamente, pero el punto es que tengan muy presente esta relación de la masa con el volumen, de manera de que podamos trabajar las preguntas que vamos a resolver a continuación. Vamos a la parte de preguntas. En esta parte de preguntas, empecemos por esta que tiene que ver con las propiedades de temperatura de fusión y ebullición, también llamadas punto de fusión y punto de ebullición. Veamos la pregunta. ¿Qué nos dice? Dice, en la siguiente línea se muestra el proceso de calentamiento del etanol. ¿Qué es el etanol? Una sustancia, un material, un líquido. Se parte de una temperatura de menos 120 grados Celsius o menos 120 grados centígrados hasta una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces nos muestran por acá, en esta parte de la línea, cómo es el proceso. Desde menos 120 pasan por menos 114, siguen calentando, aumentando la temperatura hasta 78, siguen aumentando hasta que llegan a 100. Y esta porción de acá la llaman porción 1, esta de acá porción 2 y esta porción 3. Nos dicen que esta temperatura de menos 114 grados centígrados es el punto de fusión de la sustancia o material que estamos trabajando, que se llama etanol. Y que la de 78 es el punto de fusión, de ebullición mejor, de lo que es la misma sustancia que estamos trabajando, que es el etanol. Entonces vamos con la pregunta. Dice, los puntos 1, 2 y 3 representan los estados de agregación del etanol. ¿Qué son los estados de agregación? Pues son los estados de la materia que corresponden a este material llamado etanol. De manera que
nos dicen, estos tres puntos deben de recibir respectivamente los nombres de, nos aparecen las opciones que son líquido, sólido, gaseoso, sólido, gaseoso, líquido, sólido, líquido, gaseoso o gaseoso, líquido, sólido. Entonces, de la parte teórica que explicábamos ahorita es importante entender que cuando están a menor temperatura y vamos calentando, llegamos al punto de fusión en el cual coexisten ¿quiénes? Van a coexistir en esta propiedad que se llama el punto de fusión los dos estados de la materia que mencionaban ahorita. Es cuando el sólido se transforma en líquido y el líquido en sólido. Hay un equilibrio de la velocidad a la cual el sólido se transforma en líquido y el líquido en gaseoso. Y si yo sigo calentando, pues ya vamos a pasar del sólido completamente al líquido. Ese es el punto de fusión. Entonces, ¿cuáles son los primeros estados que tenemos? Sólido y líquido. Y después vamos a recordar qué es el punto de ebullición como propiedad que estábamos explicando ahorita, que se trata de la temperatura a la cual pasamos del líquido, ese estado 2, a lo que viene siendo un estado gaseoso. En ese estado gaseoso, ya si seguimos calentando obviamente y pasamos ese punto de ebullición, ya no vamos a tener líquido, sino que vamos a tener netamente gas. Pero en el punto de ebullición como tal, coexisten, conviven y están en equilibrio las moléculas de líquido y las moléculas de gas o vapor. De manera que tenemos en 1 sólido, en 2 líquido, en 3 gaseoso. Por esta razón la respuesta correcta es la C. Sólido, líquido, gaseoso. Pasemos a otras dos preguntas relacionadas con esto. El punto de ebullición es considerado una propiedad intrínseca porque vamos a ver, nos dicen que expliquemos la razón por la cual el punto de ebullición es una propiedad intrínseca. Recordemos que una propiedad intrínseca, ¿qué es? Es una propiedad que el valor de ella depende de la sustancia y es propia de ella y que no cambia con la cantidad de material, porque yo puedo tener poco o mucho, pero como esa es una propiedad única para ese material, no me va a cambiar por el hecho de aumentar yo la cantidad de sustancia o material que tenga. Vamos a ver por qué el punto de ebullición es una propiedad intrínseca. Entonces dice, porque el punto de ebullición de una gota de agua es 100 grados Celsius y el de 1 kilogramo de agua sigue siendo 100 grados Celsius. Suena bien sustentado. Esta debiera ser la respuesta correcta. Sin embargo, y porque tenemos el tiempo de analizar las otras, pues vamos a ver qué otros argumentos nos dan. La B dice, punto de ebullición de una gota de agua es mucho menor que el de 1 kilogramo de agua. Obviamente eso no va a ser así. El agua siempre tiene el mismo punto de ebullición, así sea para una gotica o para 1 kilo. Por eso es una propiedad intrínseca. C, el punto de ebullición de 1 kilogramo de agua es mucho menor que el de una gota. Lo inverso de la B, obviamente no es correcto. Y la D nos dice que el peso es una variable directamente proporcional al punto de ebullición de una sustancia. Es como si nos dijeran que el peso varía con el punto de ebullición de una sustancia y obviamente yo al variar el peso no me va a variar el punto de ebullición de una sustancia. Evidentemente la respuesta que habíamos dicho en un inicio, que es la A, que el punto de ebullición de una gota es 100 grados Celsius y el de 1 kilogramo de agua sigue siendo 100 grados Celsius o 100 grados centígrados. Muy bien, pasamos por ejemplo a la densidad, la siguiente pregunta. La densidad es una propiedad intrínseca de la materia. Así pues, si se mide la densidad de 0,5 kilogramos de hierro y de 10 kilogramos de hierro, ¿qué se espera? Si estamos diciendo que es una propiedad intrínseca de la materia, es porque no va a depender de la cantidad, sino del tipo de materia que estamos trabajando. ¿Cuál es el tipo de materia que estamos trabajando? El hierro. Entonces, ¿qué esperamos? Que dé un mayor valor para los 5 kilogramos, para los 0,5 kilogramos. No. ¿De un mayor valor para los 10 kilogramos? Tampoco. De igual valor en ambos casos, porque en ambos casos igual es hierro. Poquito o mucho no va a cambiar porque es una propiedad intrínseca. D, el valor de densidad se hace en ambos casos. Evidentemente no. Acá la respuesta correcta va a ser la C. Bien, vamos con estas preguntas.
responder dos preguntas, la 3 y la 4, de acuerdo con la siguiente información. En el siguiente experimento se muestran las propiedades de dos rocas del mismo material. Entonces nos muestran los dibujos de las dos rocas y nos dicen el peso en kilogramos, el color, la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos y el punto de fusión de las dos rocas. En el caso de la izquierda, tenemos que la roca pesa 1 kilogramo. Y en el de la derecha que pesa 1,5 kilogramos. El color es el mismo para las dos rocas porque evidentemente son del mismo mineral, del mismo material. Entonces esa es la parte importante, que tenemos un material que es el mismo en ambos casos. Tienen el mismo color, obviamente. Lo que yo puedo variar es la cantidad, como en este caso ocurre que hay 1 kilogramo de la izquierda y 1,5 kilogramos de la derecha. Ahora, la densidad es la misma porque el material es el mismo. ¿Cuál? 7,86 en ambos casos. Y el punto de fusión también es el mismo para las dos porque son del mismo material, o sea, 1538 grados Celsius. Vamos a ver qué nos preguntan. De la tabla mostrada se podría concluir que, vamos a ver, la densidad es una propiedad extrínseca porque cambia. ¿Será que la densidad cambia? No. Las propiedades extrínsecas sí cambian, pero aquí la densidad no está cambiando, entonces no es extrínseca. De hecho, sabemos que es intrínseca. B, el color es una propiedad intrínseca porque no cambia. Efectivamente, el color no cambia y sí que es intrínseca. Por acá podemos ver cómo en las anteriores preguntas, vamos a regresarnos, el color por aquí estaba dentro de lo que eran las propiedades físicas intrínsecas. Efectivamente, eso lo corroboramos en el caso de las rocas. Vamos a regresar en esa partecita más adelante de esta presentación, ahí, donde el color es una propiedad intrínseca porque no cambia efectivamente. Miremos que no está cambiando, plateado, plateado. Y efectivamente, pues podemos leer de forma rápida la C y la D, que no son respuestas correctas, y ver por qué no lo son para de pronto entender un poco más. El punto de fusión es una propiedad extrínseca porque cambia, pues ya estamos viendo que el punto de fusión no está cambiando y de hecho es intrínseca. Y el peso es una propiedad intrínseca porque cambia. Efectivamente cambia, pero si cambia no va a ser intrínseca, antes va a ser extrínseca. Este tipo de preguntas así son argumentativas, en las cuales obviamente más que yo saber si algo es intrínseco o extrínseco, yo también tengo que argumentar y decir el por qué un argumento se conecta de forma coherente con lo que me están diciendo. Yo sé que el peso es extrínseco y me da un argumento completamente inválido e incoherente e incongruente con lo que me están planteando en este caso del peso. Entonces también son un tipo de preguntas que se pueden encontrar mucho en algunas pruebas. Bien, vamos para la 4, donde nos sale que la opción A, de manera anticipada acá le di. Veamos qué están preguntando. En la tabla, el peso es la única propiedad extrínseca. ¿Por qué? Porque cambia dependiendo de la muestra. Como vimos, efectivamente, hay 1 kilogramo de peso, aquí de 1 kilogramo de esta de la izquierda y 1,5 kilogramos, o sea, 1,5 kilogramos de la derecha. ¿Por qué es extrínseca? Pues por lo que estamos viendo aquí, que cambia dependiendo de la muestra. Y pues veamos las otras opciones en las que se menciona que se mantiene en un valor constante del peso. No. ¿Aumenta de manera directamente proporcional al color? No. O sea, el color se mantiene constante. Entonces no va a haber una relación proporcional entre color y peso. Y la D, está directamente relacionado con el lugar donde se obtiene la muestra. No, el peso realmente no depende de dónde se obtiene la muestra. El peso es la cantidad de materia que tú tienes de un material, en este caso de ese mineral o de esa roca. Bien, vamos a trabajar esta pregunta. Se tienen 3 frascos idénticos, cada uno de ellos con 10 centímetros cúbicos, que es volumen o espacio que ocupan, de sustancias desconocidas e invisibles entre sí. Al pesarlos en una balanza se obtienen los siguientes resultados. Miremos en esta balanza. Igual, el frasco 1 y el frasco 2 ocupan el mismo espacio y la sustancia que está dentro de ellas ocupan el mismo espacio. Pero ¿quién tiene más masa y más peso? La sustancia 1, la de la izquierda. Porque estando con el mismo espacio ocupado, está alando
más hacia abajo la balanza. Es decir, que está más concentrada la materia en la sustancia 1 que en la sustancia 2. Es más pesada. Tiene más masa aun cuando tengan el mismo volumen de 10 centímetros cúbicos, el mismo espacio ocupado. Y en la de la derecha observamos que tenemos que el frasco de la derecha, el frasco 3, ala más la balanza, es decir, que está más concentrada la materia, es más pesada la sustancia 3, porque desequilibra la balanza para la derecha. Entonces esto significa que esta sustancia 3 tiene más concentrada la materia en el mismo espacio. Ambas tienen el espacio o el volumen de 10 centímetros cúbicos. Pero ¿quién pesa más? La sustancia 3. ¿Qué podemos afirmar? Vamos a ver. A. La sustancia 3 es más densa que la sustancia 1. La 3 es más densa que la sustancia 1. Realmente no podemos saber ahí cómo está porque no hay una comparación entre la 3 y la 1. Entonces sigamos a la siguiente opción. Valga la redundancia. En la B dice que la sustancia 1 es menos densa que la sustancia 2. No, es todo lo contrario, porque la sustancia 1 está más concentrada que la sustancia 2 realmente. Miren que acá está más pesada que la sustancia 2, entonces no puede ser menos densa. La 1 es igual de densa que la sustancia 3. Acá nos dicen que la 1 es igual de densa que la sustancia 3. Es posible, habría que pesarlas, pero es posible que sí, puesto que ambas son más pesadas en las dos balanzas. Miren que tanto la 1 es más pesada que la 2 y la 3 también es más pesada que la 2. Vamos a ver qué nos dice la D. La 3 es menos densa que la sustancia 1. Acá tampoco podemos saber esto, que la 3 es menos densa que la sustancia 1. Realmente habría que pesarlas. Entonces, por lo menos sabemos que tanto la 1 como la 3 son más densas que la 2 y pues podemos decir lo que nos muestran en la opción 3, que por lo menos tienen más o menos una misma densidad o un mismo peso para ese mismo espacio que están ocupando, ya que las dos le ganan, tanto la 1 como la 3 le están ganando a la sustancia del frasco 2. Bien, y esta última pregunta para que terminemos esta tutoría en la que nos dicen lo siguiente. Las medallas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fueron las medallas más grandes de la historia, con un diámetro de 80 milímetros y 7 milímetros de grosor. Obviamente son una especie de figura geométrica en forma de moneda como son las medallas. Esta figura se conoce en matemáticas o en geometría como cilindro. Entonces le podemos medir el grosor o altura de ese cilindro y el diámetro o el radio. Entre ellas la medalla de plata con un peso de 100 gramos. Tiene un peso, realmente el término peso está muy difundido a nivel cotidiano o coloquial, pero si somos estrictos debiera llamarse masa, porque es la cantidad de materia que tiene esa medalla. Sin embargo, el peso, si somos estrictos, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre esta medalla, pero vamos a considerar de manera coloquial esta parte. Con un peso de 100 gramos contenía un 92.5% de este metal y un 7.5% de cobre. Nos preguntan, la densidad de la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Londres era. Acá vamos a aprender cómo se calcula la densidad de un material sustancia. Listo. La densidad es una división que me relaciona la masa dividida el volumen, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque queremos relacionar qué tanta masa de una sustancia o material hay distribuida en un espacio. Recordemos que si una sustancia es muy densa es porque en un espacio chiquitico tiene concentrada mucha materia. Y si es poco densa como el algodón es porque en un espacio muy grande tiene concentrada muy poquita materia. Entonces simplemente la cantidad de masa de la medalla la vamos a dividir en el volumen que está ocupando esta medalla. Por ejemplo, la masa acá nos la está dando el problema, que son los 100 gramos que tenemos allí. Y el volumen lo vamos a calcular matemáticamente con las dimensiones del espacio que está ocupando esa medalla, que dice que tiene un grosor o altura en forma de cilindro de 7 milímetros y un diámetro de 80 milímetros. Hagámoslo, hagamos ese cálculo. Entonces, donde dice masa vamos a poner los 100 gramos y donde dice volumen vamos a poner el volumen de un cilindro. La fórmula para el volumen de un cilindro es esta que tenemos allí. ¿Qué significa eso? Es el número pi, que es 3,14,
por la medida del radio al cuadrado por la medida de la altura. Entonces ya no vamos a poner volumen, sino que pongamos directamente esta fórmula allí. Listo. Y vamos a reemplazar estos números que están allí. Por ejemplo, el radio, vamos a ver que si el diámetro de esa medalla es de 80 milímetros, ¿cuánto va a ser el radio? El radio es la mitad del diámetro en la geometría. O sea, ¿cuánto mide desde la mitad o del centro de la medalla hasta uno de sus extremos de la circunferencia? Pues si en total el diámetro mide 80, el radio va a ser 40 milímetros. Y ponemos allí el valor de 40, donde dice radio. Y para la altura vamos a ver que es el grosor de la medalla. Como cilindro, la medalla tiene una altura de 7 milímetros. ¿Por qué? En este caso porque la medalla está puesta así, pero si la ponemos de abajo para arriba o la volteamos, vamos a ver que tiene esa altura o grosor de 7 milímetros. Por eso en H, que significa altura, vamos a poner el valor de 7 milímetros. Esto en unidades de milímetros cúbicos porque el 40 tiene milímetros que elevados al cuadrado quedan milímetros al cuadrado y multiplicado por los milímetros del 7 van a quedar milímetros a la 3 o al cubo. Esto nos concuerda con la respuesta A, en la cual vamos a tener lo mismo que acabamos de calcular y pues que es un cálculo que se hace en calculadora, valga la redundancia, y nos va a dar como tal la densidad de esta sustancia, que es una mezcla entre plata y cobre, con la cual se elaboran las medallas de los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. Esperamos que esta tutoría virtual les haya gustado y vamos a estar muy pendientes de lo que ha sido todo su proceso de aprendizaje. Mi nombre es Andrés Betancourt y les agradecemos por habernos acompañado en esta tutoría desde el área de química. Hasta siempre.